Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos en los miércoles culturales para hablar hoy día de un tema muy interesante con Andrés. Todo esto es gentileza de Play Kingdom, que esta va a ser nuestra zona de confort donde vamos a estar con ustedes transmitiendo estos programas y la idea es que ustedes empiecen a venir para que tengamos público y podamos hablar de naturaleza, ciencia, paleontología y mucho, mucho más junto a Andrés, que ya está aquí con nosotros después de un tiempecito que lo echamos de menos. ¿Cómo Sí, estás? muy bien, mucho gusto de saludarlos, saludarlas. Muchas gracias por la invitación. En verdad, sí, no nos habían calzado los tiempos como para juntarnos antes, ¿ah? Ujú. Habíamos estado un poquito distanciados, pero ya estamos de vuelta con mucho por qué conversar. Y muchas gracias por invitarnos y poder tocar este tema que tiene que ver con la maternidad, el desarrollo de los mamíferos, estos vínculos tan grandes que se forman eh, que para nosotros trascienden, ¿no? Son mucho más que una obligación. Ya se forman, bueno, ahí eso vamos a conversar un poquito, pero esto tan natural que tiene que ver con formar lazos y que esos lazos nos van eh, forjando y nos permiten forjar. Así es. Entonces, antes de comenzar, vamos con nuestras promos y volvemos inmediatamente. Hola amigos de LDP Magazine, aquí nos estamos acomodando en medio del frío y de la lluvia. Está muy Así rico, es, ¿cierto? está pelado. Está Que muy... se vaya el invierno luego, la verdad que no se vaya, chao. No somos amigos del... No, no, no nos gusta mucho No nos gusta el hielo para para nada. nada. Lo que queremos hacer la invitación es que ahora, a finales de septiembre, comenzamos con los talleres acá literarios en Play Kingdom. Así que van a estar todos invitados. Las inscripciones ya están directamente. Ustedes pueden hacerlo a través de ldpenvivo@gmail.com. Por ahí ya empiezan a hacer las consultas del caso, cuánto va a costar, cuánto es el tiempo de duración y qué es lo que vamos a ver en él. Una pequeña Mira, introducción. en este taller ya vamos a enseñar a escribir, es un taller de creación, Ujú. fantasía y ciencia ficción, pero coherente, que haya coherencia en la historia, saber escribirla bien, buenos personajes, buenos diálogos, buenas historias. ¿M? Tratar de llevar a eso, de enseñar a escribir de una manera, no sé si profesional, pero bien, a la persona que te interesa. Así que ya lo saben. Estamos viendo la fecha, yo creo que podría ser los días martes o qué día tengo. Los días martes me ¿Sí? parece muy buen día, de hecho. Perfecto. Ujú. Entonces ya lo saben amigos míos, acá con nuestro querido Armando Roselot va a estar a cargo de estos talleres, así que no se lo pierdan, totalmente imperdible principalmente para aquellos que les gustan las letras, quieren aprender de verdad. Así que Así es. no hay nadie se llama mejor calificado que nuestro amigo Armando y también con Marcos Fabián Cortés, que también vamos a coordinar entre ambos, porque la cosa es que sea algo una escuela. Entonces nos vamos a ir formando de a poquito y esto comenzamos a finales de septiembre. ¿Por qué ustedes eran? Porque a mitad de septiembre se nos corta, todo el mundo se Tiki, tiki, va tiki. a la fonda y Chile pierde a sus habitantes, son abducidos, mejor que el chasquido de Thanos, Exactamente. y después vuelven pasados esa fecha. Así que ahí lo vamos a estar esperando. Lo esperamos. Así que se les quiere. Nos vemos. Bye. Ya amigos, estamos de vuelta, así que comenzamos con el programa de hoy día. Andrés. Bien, hay algo muy particular que yo quisiera mostrarle dentro del mundo nuestro, el mundo de los mamíferos. Se producen grandes particularidades, sobre todo con los pequeños. O sea, para los seres humanos inscritos dentro del reino animal en esta clase mamífera, tenemos gran fascinación por el mundo de los pequeños, las crías, y hay cosas que nos pasan, de hecho, cosas químicas que nos pasan cuando nos relacionamos, y la evolución también nos ha entregado aquellas. Por ejemplo, el el buen olor que tienen los bebés Ujú. no es una casualidad, No. no es casualidad, sino que es fruto de la evolución, porque los bebés que no olían bien eran abandonados y se produjo esta permanencia. Ojos grandes, esta cara que es como un poquito exagerada, llena de emoción, y lo podemos ver ahí en todos los cachorros que se ven, en los pequeños, que produce cambios, produce alteraciones químicas. Nos liberan, por ejemplo, cierto tipo de hormona que nos genera placer, oxitocina, también nos elevan ciertos niveles hormonales que nos ayudan a tener ánimo, porque todos los que tenemos hijos saben, sobre todo las mamás aquí en el mundo de los mamíferos, de hecho somos mamíferos,
hacia la mamá vamos todos, que los primeros meses hay que aguantar al niño porque no se duerme y todo, y aún así se levanta y está, y todas las cosas, los sacrificios que se hacen por otros. Ujú, sí. Eh, Oye, una consulta. Se dice que los seres humanos, cuando nacen, prácticamente tienen el tamaño de su cabeza real y el cuerpo es pequeñito. Y que cuando se va desarrollando, es el cuerpo que se va desarrollando y en cierta parte el cráneo también, pero nunca tanto porque prácticamente es del mismo tamaño que hace cuando eran. ¿Pasa lo mismo con los animales o es un mito esto? no es tan así, o sea, un cráneo de un bebé es realmente pequeño comparado con el de Ujú. un Por eso te estoy adulto. preguntando. Eso es Ahora, dentro de los mitos. dentro de proporciones, Ujú, tú sabes que nuestro cráneo es más o menos como un séptimo correcto. del cuerpo así Sí. al dibujo. Ya, pero en un bebé eso anda cerca de un quinto, es cabezón con Ujú, respecto al cuerpo. Porque sí es cierto de que el órgano que más desarrollamos o el que más la evolución nos ha traído desarrollo es el cerebro. O sea, el cerebro, nosotros compartimos un ujú, cerebro con los reptiles, claro. pero ese cerebro que compartimos, que para ellos es todo el cerebro, para nosotros es el tallo de Ujú, nuestro el tallo cerebral, en la primera parte del cerebro, y después tenemos varios recubrimientos ujú, que han sido evolucionando a lo largo del tiempo. Así que con el grupo de los mamíferos sí sucede lo mismo, que las crías son cabezonas, ujú, ¿ya? Y luego se va desarrollando y se produce una estructura, un equilibrio mayor. En otros animales no. En otros animales, pongamos un ejemplo, los cocodrilos nacen con las proporciones del adulto. ujú, Sin embargo, otros animales comparten este rasgo con los mamíferos, como por ejemplo las aves. ujú, Las aves nacen y nacen son pura cabeza, la cabeza es casi del tamaño del cuerpo, ujú, del grueso corporal, del tronco. Por lo tanto, ahí también vemos que hay un gran desarrollo cerebral, y cuando uno mira el cerebro de un ave también tiene estas capas. En animales que podríamos decir más atávicos, más basales, que conservan estas características más primitivas, como por ejemplo el grupo que se le llama reptiles, ¿cierto? Las serpientes, las lagartijas, ellos no tienen tan desarrollado toda la parte externa del cerebro. Pero eso sí, un buen detalle. entonces rompimos el mito. Claro, Qué claro, bueno. hay algo, bueno, nosotros después lo voy a mostrar, pero incluso los seres humanos llevamos esto al extremo. También muchos animales inteligentes en nacer con un cráneo que no es sólido aún. Ujú, Todavía no se ha, adherido. claro, todavía sus huesos no están totalmente desarrollados. Mucha porción de sus huesos todavía es cartilaginoso y se va a osificar después y va a generar estas suturas craneales. Ujú, Oye, algo particular, los mamíferos tenemos un montón de cosas que se le llama sinapomorfia, son características que son propias nuestras, y así nosotros identificamos que un animal es un mamífero. De entre ellos somos amniotas, respiramos por pulmones, tenemos dos cóndilos para articular el cráneo, una piel glandular, en fin, una serie de características que nos identifica, que nos permite decir este animal es un mamífero. Y una de ellas, que aquí vamos a tener en estas tres que están acá, la producción de leche, el reflejo de succión y el nacimiento sin diente. Es muy particular porque los mamíferos nacemos sin diente porque nuestra primera alimentación es líquida. Entonces es muy interesante poder revisar el registro fósil y ver cuándo empiezan a aparecer crías con los dientes más pequeños, cuándo empiezan a aparecer crías sin necesidad de dientes, porque las glándulas mamarias no fosilizan. ujú, Por lo tanto, sería muy, muy difícil de que en alguna impresión vaya a quedar alguna glándula mamaria. Así que todas las indicaciones tienen que ir siendo en referencia. Eh, Vamos a irnos rápidamente, vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de los mamíferos y nos vamos a ir a 350 más millones de años, cuando todos los seres vivos habitaban en el agua o muy cerca del agua. Algo como que podríamos decir lo más revolucionario eran los anfibios, estos animales que podían salir del agua y respirar a través de pulmones. ujú, Sin embargo, tenían una piel que no les permitía exponerse al sol. Dentro de ellos aparece un grupo que va a tener la innovación en un periodo que se llama el Carbonífero, en donde, mira, aquí tenemos la Tierra y la Luna, esta es la verdadera distancia, ujú, una imagen con la verdadera distancia entre la Tierra y la Luna. En aquel entonces, durante el Carbonífero, ahí tenemos 384.400 kilómetros que tenemos hoy, ujú.
durante el Carbonífero estaba a 310.000 kilómetros. Por lo tanto, el Carbonífero era un periodo en el cual las mareas eran mucho más fuertes que hoy. Entonces, el agua subía por los ríos, literalmente. El agua en los ríos, en la temporada de marea, aquí nosotros notamos, por ejemplo, la marea cuando sube, ¿cierto? La notamos en la ribera del río, en el último kilómetro, 2 kilómetros, pero en aquel entonces se notaba mucho más arriba y el ingreso de agua salada permitía que los animales de agua salada comenzaran a incursionar en agua dulce. Ujú. O sea, la luna se está alejando. Claro, 3 centímetros por año, más o menos. Ya, nos vamos a quedar sin luna. Tarde o temprano se nos va a ir. O Sí. sea, pero no vamos a estar vivos ya. Así se veía nuestro planeta en el periodo carbonífero. Entonces, en todos estos espacios que hay ingresos de agua, la marea subía mucho, tenía mucha fricción y eso produce que la vida comience a expandirse, que todo nuestro planeta fuera un gran bosque, era como la luna de Endor. Más o menos. Claro, era todo así, Verdoso. o Dagobah, Lago. Dagoba. donde vivía Yoda. Yoda. Con un 35% de oxígeno. Entonces, en ese tiempo los insectos alcanzaron tamaños colosales, habían 1.000 pies de 3 metros, las libélulas algunas llegaron a 1 metro, pero habían varias especies de 80 centímetros, 70 centímetros, no menor. Y los huevos que se ponían en nuestro planeta eran todos de este tipo, tanto estos son un poco más modernos porque ahí tenemos tritones, por ejemplo, que son salamandras, acá tenemos renacuajos, aquí tenemos unos pececitos, y era como este estilo. Ujú. Cuando aparecen un grupo de animal que comienza a poner huevos con cáscara dura, desde los cuales, uno de los últimos que poner huevos con cáscara blanda es Diadectes, de los cuales provenimos nosotros. Ujú. Nosotros somos amniotas, somos un grupo amniota que durante el periodo carbonífero se separó de la familia de los cocodrilos, de los lagartos, de las aves, de los Ujú. dinosaurios. Y nosotros tenemos una familia única, un grupo único, o sea, no una familia, una superclase conocida como el sinápsido, que incluye a todo el grupo de los mamíferos y otros animales extintos. Particularmente, aquí tenemos la estructura de un huevo, esto es. Ahora, claro, van a cambiar algunas partes físicas, pero básicamente la cáscara va a ser reemplazada por una mamá. O sea, nuestra mamá va a actuar como cáscara y preservando dentro, claro que ahora sí, el huevo no está solo, sino que se comunica con el anfitrión, Ujú. va a ser huésped de un anfitrión. Es bien extraño, pero en general a los animales que desarrollan inteligencia la desarrollan bien temprano. O sea, el bebé que está en la panza ya reconoce voces, ya tiene interacción con el Ujú. medio, le producen sensaciones las comidas de la Ujú. mamá. Pero el otro día estaba leyendo y resulta que me hizo mucho sentido. Las gallinas, yo lo había visto, Ujú. las últimas 4 o 5 días, como que les cacaría los huevos, Ya. como el día 15 en Ujú. adelante. Ujú. El pollo, la incubación son 21 días. Como del día 15, 16 le empieza a cloquear, así Ujú. les cacaría los Ya. huevos. Y parece que los huevitos de adentro le responden, Reacciona. le responden los embriones. Ujú. Chillan despacito y ella les pone atención y sabe cuáles vienen bien, cuáles vienen mal, porque a veces yo había visto que la gallina abandonaba Ujú. algunos huevos, ni Ujú. siquiera, pues yo decía, ¿por qué no lo pica? Ya. Y era porque no tenía interacción. Es muy Mm. interesante. Sí. Bueno, pasa lo mismo con el mundo mamífero, pues el mundo mamífero también interactúa con sus embriones, aunque cada vez toma más importancia. Sí. Me hiciste acordar en la película esta dinosaurio de Disney, que ahí se ve a algunos dinosaurios grandotes también, que olfateando un poco los huevos y moviéndolo con la pata, Claro, como poniendo la oreja. claro, y hace pensar, ¿no? Hace pensar en cuánto los otros animales interactuaban, Mm. porque claro, la familia de los mamíferos es más o menos rastreable, Ujú. pero un T-Rex escuchaba, le rugía, les hacía algo a los huevos para estar pendientes si se movían, porque de seguro se daban cuenta si se movía o no se Mm. movía el embrión dentro por el sonidito que Por hace, eso ¿no? sí. Lamentablemente no los podía tomar para acurrucar. No, exactamente. Bueno, pero ahí con el hocico, sí, la suavidad, La bañaba. sí.
Y bueno, y aquí vamos a encontrar nosotros que los sinápsidos vamos a hacer una familia única separada de todos los demás, en donde están, por ejemplo, en los demás tenemos los plesiosaurios, los ictiosaurios, los mosasaurios, las lagartijas, las serpientes, los dinosaurios, los pterosaurios, los cocodrilos. En cambio, los sinápsidos solo van a desembocar en los mamíferos. Fin de la historia. Somos bien, bien únicos. Vamos marcando un camino. Y esto va a ser bien importante, incluso lo notamos, por ejemplo, en sus caderas. Las caderas van a permitir ir identificando a cuál animal se parece más, cuál no es un sinapsio. También en lo que se llama la cintura escapular. Las escápulas mamíferas se van a transformar en paletas y son las únicas en el mundo que se transforman en paletas. Pero sobre todo porque el cráneo tiene una apertura detrás del ojo. En nuestro caso, el ser humano, esta apertura está aquí en el arco cigomático. Estuvo detrás del ojo, pero donde creció tanto nuestro cráneo, esta apertura se fue hacia abajo y quedó doblada. Pero lo vamos a revisar aquí para que lo podamos ver en un dimetrodón, un animal muy, muy antiguo que vive antes de que apareciera el primer dinosaurio, antes de que apareciera el primer cocodrilo, habían dimetrodones. Súper antiguo. Muy, muy antiguo, del periodo que se llama pérmico, periodo temprano. Ahí tenemos las dos fenestras. Es interesante porque el desarrollo de dientes tan grandes en dimetrodón permitió que este hueso que se llama dentario se hiciera grande. Y los otros dos huesitos que le acompañan ya son chiquititos y están acá al final. O un inostransevia con dos fenestras. Ahí tenemos un diente de sable, un hemilodon populator, y ahí tenemos las dos fenestras que se conectaron para facilitar la inserción muscular. Sí. Oye, espérate un poquito. ¿Esto no tiene nada que ver con los ojos o van los ojos acá? Acá van los ojos. Al ojo, perfecto. Ahí va el ojo. Ya. En este caso tenemos un hombre de Neandertal, ahí va el ojo, y esta misma fenestra, al inflarse el cráneo, baja. Perfecto, ya. Te Y preguntaba porque algunos decían que antiguamente cuando se encontraban estos cráneos, en la antigüedad estamos hablando, y veían estas cavidades, pensaban que tenían más de 2 ojos. Claro, claro, pensaban de que tenían más ojos. Y de hecho todavía está en el ideario eso. Y cada vez que dibujan animales de otro planeta tienden a hacerle 4 ojos o 6 ojos. Sí. Que yo siempre he dicho que sería mucho más lógico que desarrollaran un tercer ojo. Un tercero, ya. Un tercero, porque por ejemplo los lepidosaurios tienen aquí uno que se llama ojo pineal, que les permite solo distinguir la luz y la oscuridad. Ah, qué buena. Entonces así ellos saben cuándo tienen que ir a guarecerse o ya amanece. Ya. Onda Buda de repente, el tercer ojo. Claro. Y claro, durante este periodo, después de Dimetrodon, aparecen todo este grupo de animales que todos son sinápsidos. Los sinápsidos tuvieron gran éxito antes de la llegada de los dinosaurios. De hecho, a finales del Pérmico, los sinápsidos eran quienes dominaban el planeta. Y lo podemos ver acá, durante el periodo carbonífero surgen los sinápsidos y van a tener una gran variedad. La mayoría de estos parecía lagartija, pero tenían estos cráneos así con dos fenestras. Y nos vamos a quedar por allá en el esfenocodontio, donde está el dimetrodón, el maravilloso dimetrodón. Dimetrodón es un pelicosaurio del Pérmico que tiene una particularidad cuando es uno de los primeros animales de animales amniota terrestre, que durante su incubación la madre produce alteraciones hormonales tan fuertes que cuida a sus bebés, los incuba, no es que los empolle, hace un nido como los cocodrilos, sí. El mismo sistema que tienen los cocodrilos, porque la tortuga no los incuba, los abandona. La abandona. Ah, no se pone encima, como muchos piensan. No, eso es empollar. Ya. Incubar es hacer un nido y preocuparte del nido. Ya. Agregarle, lo deja abandonado. La abandona. Perfecto. En cambio, lo que hacen algunos cocodrilos es los dejan ahí y si por ejemplo llueve mucho, agregan más hojas para que estén un poquito más calientes o le retiran si es que empieza a hacer mucho calor para que se refresquen más. En fin, estos también se preocupaban y de que ningún otro animal viniera a comerse. En cambio, la tortuga los deja y si alguien saca los huevos, los sacó. Sí, hoy tenía buen instinto. Y esto tiene que ver con un cambio hormonal que le produce y abre muchas discusiones, porque, claro, a veces nosotros somos muy buenos para juzgar, los seres humanos,
y uno beligerantemente dice, oye, qué mala mamá, por ejemplo. Ujú, Pero uno no sabe, a veces una persona tiene un conflicto hormonal ujú, sí, y eso le lleva a tener desapego con el con sus bebé. hijos, con un Mira, bebé. está buen dato. Y eso uno debiese, claro, porque lo primero que uno hace es juzgar, Sí, y muchos dicen hijo no deseado. claro. Claro, pero es otra Y la pasa, por condición. ejemplo, en caso con los papás también, Mm, que los papás, nosotros los hombres pensamos que jamás vamos a tener hormonas, que es una ujú, cuestión de mujeres, y no es así, no funciona así. ujú. Todos tenemos Y uno. todos tenemos hormonas, y claramente cualquier alteración va a producir un cambio hormonal, alteración química, como por ejemplo la droga, Ujú, el también. alcohol, El que alcohol. bueno, el alcohol también es una droga. Sí. Pero entonces, claro, cuando tú alteras tu cuerpo, las hormonas no funcionan y es muy fácil que un padre alcohólico o Ujú. drogadicto abandone a su hijo. Lo mismo las mamás, De más. madres alcohólicas o Mm, drogadictos abandonen a su hijo sí. porque no funciona el mecanismo que nos entregó la naturaleza. Y aquí tenemos algunos sinápsidos y vamos a ver cómo se desarrollan los dentarios y esto va a permitir que estos huesitos se achiquen que van a ser muy, muy importantes para el mundo de los mamíferos. Dentro del grupo de los sinápsidos aparecen luego los terápsidos y aquí tenemos un cráneo de gato, una mano humana y parte de los huesos de la boca, la masticación de un humano. ¿Y por qué los puse? Porque se van a desarrollar algunas cosas muy interesantes. La primera, se va a desarrollar un gran olfato con turbinas nasales que va a permitir que se elongue, digamos, este cráneo elongado va a permitir que se alojen muchas células olfativas. La segunda, en la mayoría de los mamíferos los ojos se van a ir al frente durante este periodo, los terapsios. Van a, aquí hay un hoyito que se llama el foramen frontal o infraocular, que es por donde pasa un nervio, que es el nervio trigémino, que da sensación a toda la cara, pero sobre todo a los bigotes. Entonces, cuando aparece este agujero, eso quiere decir que hay bigote. Bigote. Y si hay bigote, Mm, hay pelo. ujú. Entonces, es una evidencia, una forma de evidenciarlo. Buen dato. Es interesante de que cuando aparece el pelo, aparece la necesidad de preservar la temperatura y ahí aparece también la necesidad de los padres, la madre, el Mm, padre, a veces los dos, a veces solo ujú, la madre, de mantener a los bebés calientes. mm, Entonces aparece el acurrucamiento. Apareciendo pelo, hay acurrucamiento. ujú, Antes del pelo, lo más probable es que no, o sea, muy poco. Pero el acurrucamiento tiene que ver con apego, ujú. tiene que ver con olor, tiene que ver con todo eso. Hay muchas técnicas que están desarrollando hoy día de canguro con las Ujú. mamás, en donde llevan al niño los Sí, primeros días pegados, así, pegado. pero amarrados. Lo llevan pegado ojalá a la piel. Sí. Incluso Eso, te regalan un abrazador de bebé, por llamarlo claro, bueno, un un canguro. canguro. Se establece nuestra forma digital, 5 dígitos con las falanges correspondientes y empieza a desarrollarse el hueso palatino, el Ujú. paladar, Paladar. que es parte del palatino y el maxilar que se reúnen al medio en Ujú. esta costura. Empieza a crecer el hueso dentario y se va a transformar en un puro hueso que se llama mandíbula. Y ahí tenemos algunos como Inostrancevia que presentan este paladar secundario. El mismo Dimetrodon tenía una mano como la nuestra, Ujú. con De, una muñeca mucho más primitiva, de así, 5 dedos. claro. Y van a desarrollar piel glandular, Ujú, paladar secundario. O sea, ya estamos a finales del periodo pérmico, ujú, hace más de 250 millones de años. Los dinosaurios más antiguos tienen 230. Y ya hay animales que tienen este tipo de piel con algo de pelo, no son muy peludos, pero tienen algo de pelo, que empollan su huevo. Imagínense, lo vamos a ver en imágenes, pero yo voy a pedirle que se imaginen a ellos haciendo un nido y empollando esos huevos. Se echaban encima con ujú, cuidadito. Vamos a echarle un vistazo. Y esto es muy interesante. La postura de un animal tiene efectos que tienen que ver con, por ejemplo, con el efecto Carrier, que tiene que ver con la optimización de los recursos. ujú. Cuando los animales tienen una postura erguida, la circulación es más exigente, tienen Ya. mayor metabolismo, por lo tanto su sangre es caliente. Entonces no es necesario encontrar, por ejemplo, un corazón para saber que tenía sangre Ujú, caliente, sino que solamente con la postura. Si la postura es erguida, ya un animal posee sangre caliente. ujú.
Y ese es uno de los grandes argumentos para decir, por ejemplo, que los dinosaurios tenían sangre caliente, También erguidos los chilenos. bien erguidos, Bien siempre las paradito. patas debajo del cuerpo. Ahí en los terápsidos vamos a encontrar, por ejemplo, este Biarmosucus, Ujú. que tiene 265 millones de años, y si uno lo mira a primera imagen, tiene cara de perro, Sí. Hoy tienen las patas y manos bien grandes. grandes y con garras. Sí, con garras. Ahora caminan en la palma Ujú, de las manos ujú, y en la planta de los pies. ujú, Eso es bien particular. Pero en general todo lo demás vamos a ver como una mezcla, era como un perrosaurio, así, una ujú, cosa. sí, Y ya posee estas pequeñas depresiones ujú, en el maxilar y que nos indican de que aquí habían sensores, o sea, tenía bigotito. ujú. No era muy peludo, pero sí ya tenía pelo. Y tenía sus funciones los bigotes, ¿no? Bueno, que Claro, sean bigotes por claro. ser bigotes. O sea, el bigote, dentro de todas las funciones que tiene, una es sensibilidad. Correcto. Entonces, permitir cavar, por Ujú, ejemplo, y con el bigote sentir hacia dónde va el movimiento. claro. En el gato es más, es más, o sea, más palpable a simple vista, porque los Claro, gatos lo utilizan. No es que el gato vea de noche, algo ve, pero cuando se llaman los bigotes, te dice por dónde va, les permiten le también al permite. gato Son calcular, sensores. le permiten calcular el ancho de los lugares. Correcto. Sí, yo he sabido gatos que le cortaron los Mm, bigotes y murieron por ahí en ese techo atrapados. atrapado. Sí, 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 sí. Este Titanofoneus, también ahí vemos las dos fenestras y también algunas protuberancias en el maxilar, que nos indica que tenía pelo. Este Caniamérido, raro, ¿no? Ahí Sí. está. Ahí está para que vean el tamaño. Estoy con Mm. mi amigo el dinosaurio Enrique. El dinosaurio Enrique. Y estos bichos ya tenían pelitos, o sea, Ujú, tenían pelo en el pecho, ujú, en varios lugares. Ahí lo tenemos en reconstrucción. ujú. Este vivió aquí en Sudamérica, fue encontrado en Argentina, el Ichigualastia. Ese no es diente que tiene, esa es parte del cráneo. Claro, esto no es diente, Ujú, es hueso es hueso. que fue evolucionando para formar una especie de guillotina, Mm. porque se estima que lo que él comía eran plantas blandas de orilla de río. Ah, ya, entonces la. Entonces Mm, simplemente era irla sacando y tragando. ujú, Ahí tenemos los dicinodos, famosos dicinodos, estos hacían cuevitas y ujú, vivían bajo el suelo. El Licaenops y el grupo de los gorgonópsidos, que son ujú, hermosos, un Aloposaurus, un ujú, Licaenops. Y aquí vemos esto que yo le decía, muy lindo lo que hizo el artista. Esto no se sabe en los colores, pero este animal, imagínenlo ustedes, ujú, que tiene cloaca, ujú. es decir, un puro hoyito por donde hace pipí y hace caca, Sí. el mismo lugar. Ujú, Y por ese lugar salen los huevos y tiene una postura de no se sabe cuántos días, pero más o menos calculando el tamaño debería haber sido un poco más de un mes, unos 45 días, para la eclosión de sus crías. Ahora, particularmente los gorgonópsidos, varios autores piensan ya que viven al final de un periodo que se llama pérmico, en lugares donde habían grandes extensiones desérticas. Durante el pérmico, por ejemplo, todo Brasil era un ujú, desierto. sí. Eh, por lo tanto, ellos, para poder hidratar a sus Ujú, crías, algunos autores dicen que ya comenzaban a sudar ya, profusamente a través, sobre todo, de la barriga. ya. Entonces sus crías de esa manera podían beber agua. Ujú, Y esta agua, este sudor ujú, que contenía electrolitos, le empezó a dar la oportunidad de sobrevivir. sí, Poco a poco ese sudor fue derivando en leche materna. sí. Oye, ¿este es pariente de canino Es o de gato? Mucho antes, ya. mucho antes de canino, mucho antes de gato. De gato. Por eso te preguntaba si tenía algún lazo por ahí o Vamos a nada. llegar a un embudo, vamos a Al llegar a embudo, un ya. cuello de botella. Ujú, Pero estos gorgonópsidos fue una gran experiencia que tuvo el mundo de los sinápsidos y a través de ellos dominó el paisaje. O ujú. sea, habían pocos animales que se pudieran enfrentar a los gorgonópsidos y que la gran mayoría de ellos era capaz de vivir en grupo. Vaya. Algunos en pareja Ujú, durante un buen tiempo y otros en grupo, mm, directamente. Me fui muy rápido. Y Nostransevia, ahí lo tenemos, el cráneo. El cráneo tenía ujú. casi 70 centímetros. Era grandecito. Bien grandote, ahí lo tenemos en una comparación con una persona y Ujú, un diente de sable, ujú, un Hemilodon populator, como ujú. los que vieron aquí en Chile.
los pterocéfalos, Ujú. y se ven como perros medios raros, ¿no? Sí. Me encanta a mí, el Lycosuchus. Todo esto en este minuto, aquí estamos a finales del Pérmico, no existe pasto en la Tierra. No, claro, Estos son todos, o son, ¿cómo se llaman? el Helechos, hecho maleza. claro, o son briófitas, Sí, una especie de musgo. sí, eso es lo que también le criticaban, ¿te acuerdas también? Volvimos con la película de Disney, ¿cómo se llama? Dinosaurio, Dinosaurio, que muchos alegaban que cuando entran a la planicie está lleno de pasto, decía, pero si no existía el pasto. no había pasto todavía, el pasto tiene 55 millones de años, Bueno, están en Hawái, pues ahí responde claro. la... Entonces, al final del Pérmico, este era más o menos el tipo de imagen que uno Ujú, podía encontrar, ujú, conviviendo algunos lagartos por ahí, pero también era el mundo de los sinápsidos el que dominaba, por lo menos tierra firme. Los sinodontes, y aquí en los sinodontes nos vamos a encontrar con varias innovaciones. ujú, Tienen las costillas más cortas, son mucho más ujú, rápidos, ya tienen el paladar secundario, eh, ya las crías comienzan a nacer sin diente, por lo tanto, cuando las crías nacen sin diente, con dientes muy ujú, chiquitos, quiere decir que ya la mamá le estaba dando algo más consistente, no, ujú. no era solo lamer unas pocas gotas, sino que ya había Mm, un tipo de alimentación que probablemente era muy corto, pero estaba. El cráneo, el cráneo se ocupa completamente por dentro en el cerebro. Nosotros no tenemos espacio dentro del cráneo, mm, como si lo tienen, por ejemplo, las aves o algunos reptiles, que ellos pueden tener una inflamación cerebral, por ¿ya? ejemplo, y la sobreviven. Mm, Nosotros no. no, hasta ahí no me ha llegado. Exactamente, una inflamación cerebral y hacemos meningitis y chaito. Y aquí tenemos el paladar secundario, Ujú, fue un gran aporte porque ahora las crías tú las podías transportar. Entonces te permitía por lo menos hacer que sobrevivieran una, dos, o estar cambiando tu guarida constantemente. así es. Y eso permite tener muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque resulta que la comida llega a las crías, queda olor a comida, las crías tienen sus Mm, deposiciones, queda olor a deposición. Entonces, cambiarlas de lugar significa hacer que las crías sobrevivan. Y esto es interesante porque se da en otros animales también. O mm, sea, uno ve que hay cocodrilos que transportan a sus crías en la boca. ya. También hay ranas, Ujú. Es rana ranas la he que en la visto. boca, peces, Ujú, también que le echan los alevines a la boca, y hay registros de dinosaurios. El oviraptor, por ejemplo, mm, le pusieron así porque iba corriendo con un huevo en la boca. ya. Entonces dijeron, no, este era un ladrón de huevos. Y después descubrieron que no. Después descubrieron de que era su hijo y lo estaba salvando. Ujú, Entonces ahí queda la idea de que algunos dinosaurios trasladaban, movían a sus crías. ujú. Para salvarlos de peligro de miles. Claro, que algo bien curioso, pero en las aves no se produce. Las aves, pues tú ves, por ejemplo, si un polluelo de un flamenco se cae del nido, Ahí quedó. se murió. Ujú, O sube por sus medios ujú. o se quedó. ¿Qué ha pasado en esa parte de la evolución? No les dio mayores, o sea, mi juicio es que eh, ¿Énfasis? le dio mayor oportunidad a los más fuertes. Ah, ya. Ujú. Entonces, el que se caía, bueno, Sonaba. claro, y eso hace que los polluelos que van sobreviviendo no sean inquietos por el medio, Ujú. que permanezcan en su nido. Y al permanecer en su nido están siempre alerta cuando llegue la mamá y abrir la boca lo más grande posible. Súper. Ese fue como el rasgo que permaneció. Y esto es interesante, por ejemplo, aquí la fontanela, Ujú, en donde están las suturas craneales, la mayoría de los mamíferos comienza ya. Cuando abandona en la reproducción por huevo, ujú. comienza a aparecer con esto, con que el cráneo no está totalmente sólido. Y en general sus huesitos todavía no están desarrollados porque tiene que enfrentar el estrés del canal de parto. Mm, Entonces, claro, los perritos, los gatos, nacen con huesitos muy blandos y ellos son prácticamente inútiles los ujú, primeros días. mm. Sin embargo, hay otros que sí nacen con sus huesos bien definidos, Ya, ¿cuáles serían esos? como por ejemplo los que son presas. Ah, Estamos hablando, por ejemplo, de la jirafa, ujú, los caballos, las vacas. ujú. Ellos a la hora después de Ya. nacido ya pueden correr. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, como los roedores, que Ujú, tienen gran nacimiento, pero nacen también inútiles, ujú, ciegos, sordos, mudos, y todas las tienen todas.
y que les cuesta varios días ya empezar a desplazarse. Claro que Mm, en un mes ya están listos para tener guagua, correcto. Ujú, pero tienen este periodo pequeño. Y este periodo pequeño, esta infancia temprana, es un periodo para el alto desarrollo. De hecho, dicen que nuestra mayor cantidad de proporción entre neuronas y peso corporal se da justo antes del nacimiento. mm, O sea, claro, van a nacer nuevas neuronas, claro, porque traemos un montón de células madre, pero en la proporción nunca va a ser tan alta. Y esto es porque se produce un gran impacto durante el parto. mm. Hay una pérdida neuronal, hay un estrés muy grande. Increíble. Y esto es interesante del Triásico Medio, 240 millones de años, son unos sinodontes, en donde el 2011 se publicó, se encontró toda esta madriguera, se rellenó con barro, por lo tanto pudo fosilizar, Ujú. y en ella se logra ver dormitorios, se logra ver lugares de almacenaje y para almacenar comida, incluso lugares donde ellos hacían su necesidad física, Tenían baño. tenían un baño Ujú. y eso les permitía mantener este espacio limpio. Particularmente, esta disposición lo tienen también los hormigueros, los termiteros, en donde el aire, en la mañana, el aire sopla en una dirección y en la tarde en otra. Y esto les permitía ventilar. Ah, qué buena. Ya es algo natural. Ujú, Nosotros lo notamos súper poco porque en realidad estamos llenos de edificios. Pero la Tierra cuando está fría hace que el viento se mueva en una dirección ujú, y ya cuando está caliente ujú. nuestra superficie, el viento sopla en otra. Así es. Uno cuando eleva volantines lo nota, que en la mañana tiene que elevar para un lado y en la tarde para el Sí, otro. las corrientes de aire. Y aquí va a estar el desarrollo del dentario, que se lleva tan grande que deja los dos huesitos perdidos, Ujú, y estos dos huesitos, en un acto de la evolución maravilloso, se meten al oído y ujú, forman nuestro oído medio. Se ujú, van a transformar en el yunque y el martillo. ujú. Y eso nos permite como mamíferos tener el mejor oído de toda la naturaleza. No hay en la naturaleza animales que tengan mejor oído que el oído mamífero. Y esto es particular, ¿eh? Porque el tener tan buen oído nos permite interactuar desde el vientre con el medio. Mm, El estrés y todo eso también nos llega a través de los gritos. Ahí está el oído humano, que es un oído complejo y nos permite también poder no solo escuchar, sino también poder interactuar. Pues, así nosotros es. cerramos los ojos y tenemos equilibrio, en fin. Eh, el trinaxodón, nosotros lo vemos aquí, este animal pone huevos, empolla, eh, todavía no es un mamífero, pero cuando nosotros lo miramos parece un perro, Tiene cara de perro. tiene cara de perro. El Carequitro. Sinognathus también, Ujú, 240 millones de años. sí. Hasta que de pronto va a aparecer un animal, aquí tenemos una referencia de cráneo, cuando dicen de que el primer mamífero era un ratón, yo quise mostrar esta imagen porque este cráneo se parece más a ese que a este. Mm, Este es un ratón, esta es una musaraña. Entonces tenemos que pensar que los primeros mamíferos eran una especie de musaraña y aquí tenemos una reconstrucción, ¿ya? De cómo habría sido el Megasostrodon, que se pensó que durante mucho tiempo que era el primer mamífero. Ahora encontraron uno más antiguo en Brasil, pero esto es lo que podemos ver y si uno mira y hace retrospectiva del primer mamífero, aquí vamos a encontrar que tiene cara de zorro, pero que se mueve como un mono. Uno puede reconocer a varios animales que están metidos ahí precisamente porque este es uno de los ancestros. Ahí tenemos a Brasilodonta, ¿ya? está buena. Muy, muy pequeñito. eh, Fue encontrado en Brasil en una formación que se llama Caturrita, pero ya totalmente peludo y esto es lo que podríamos haber visto hace 220 millones de años. Y claro, la historia de los mamíferos se nació mucho antes que la que nos contaron. Nosotros que tenemos más, perdón, más años, Ujú, nos contaron de que los mamíferos habían surgido después de que se extinguen los así dinosaurios. es. Y no es así. Y no es así, convivieron muchísimos años. De hecho, en algunos minutos compitieron. Por lo tanto, esta historia hay que seguirla escribiendo. Y el gran éxito de los mamíferos está centrado en la vida familiar. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. Ningún animal inteligente se desarrolla
carente de su medio de protección. Ya. En este caso nosotros decimos papá y mamá, Ujú, pero puede ser un medio alterno, o sea, siempre está la familia adoptiva, hay niños que se crían con la abuelita, con ujú, el tío, en fin. Y ningún animal inteligente logra su desarrollo si no es a través de esta sociedad que se lo permite. Eh, Hay casos documentados de niños, por ejemplo, que vivieron alejados de la civilización ujú, y nunca aprendieron a hablar. Un niño que no aprende a hablar antes de ujú, los 5 años, lo más probable es que nunca hable en su ujú. vida. O niños que fueron criados, los niños de gallinero, que le llamaban, que Sí. durante un tiempo fue bien famoso en el mundo, que nacía un niño y lo hacían dormir en una pieza y Mm. ahí le daban comida y vivía solo y se transformaban en En verdaderos animales. animales. Mm. O sea, Aquí el- tuvimos varios, pues, sí, acuérdate que salieron en las noticias, fueron sí. primera plana, ¿no? Sí, bueno, Hubo un buen número de sí. casos y niños que no se podían integrar a la sociedad. O sea, Ujú, el caso de Tarzán no mm. existe. Tarzán, si hubiera existido realmente, nunca habría podido Desarrollarse. desenvolverse con personas. Sí. Aunque dicen que Tarzán está basado en hechos reales, dicen que había muchas familias ricas que por entonces salían, la mayoría eran británicos, norteamericanos, y salían a dar sus vueltas por ahí, sus, ¿cómo se llama? Sus cruceros de lujo o barcos privados, y terminaban perdidos en medio de la selva y los niños terminaban en medio de la nada. También Claro, está eso sí, yo creo que sí, puede haber pasado. Incluso yo me atrevería a decir que no es una fantasía pensar que pudieran haber sido acogidos por una tribu. podría ser, Y para el hombre blanco de esa época, una tribu no era muy distinta a un grupo de gorilas. correcto. No era muy distinto, No. de hecho los consideraban igual. Ujú, Bueno, así que los mamíferos, nosotros habitamos nuestro planeta ya más de 200 millones de años en tres grandes grupos donde están los monotremas que ponen huevo, como el equidna y el ujú, ornitorrinco. Están los metaterios o también conocidos marsupiales, que tienen una gestación muy pequeña, nacen y luego se meten dentro de un marsupio, o en otros casos, ni siquiera un marsupio, sino que las crías nacen con un reflejo, el reflejo de sostenerse. ujú, ¿Ya? Nosotros tenemos esos reflejos. De hecho, cuando uno nace, le hacen un examen que se llama APGAR. Y en el APGAR, uno de ellos consiste en que la enfermera le pone los deditos, el bebé se mm, toma sí, y se levanta. solo. Se levanta solo. El otro reflejo que tenemos, que es muy, muy duro, es el reflejo de succión. El reflejo de succión aparece antes que el reflejo de respiración. Ujú, O sea, los bebés en la panza no saben usar los pulmones, pero sí se chupan el dedo. mm, Y yo hablo con veterinarios, por ejemplo, para ver cuando un becerro está vivo en la panza, un embrión de vaca, van y se acercan el dedo a la boca y les chupa el dedo a mm, través de del saco ujú. amniótico. Ahí y les chupa el dedo, estando adentro de la panza. Entonces, ese reflejo también es muy firme. El, eh, Aquí tenemos los grandes grupos, los marsupiales, los placentarios, Ujú, al cual pertenecemos nosotros, la placenta. y los monotremas, Ujú, claro, los monotrematas, en donde monotrema significa un agujero. ujú, Nosotros somos euterios, es decir, las bestias nuevas. Y el metaterio, que es el marsupial, es el más allá de la bestia. ujú. Y básicamente vamos a distinguirlo por el sustrato urogenital. En las hembras mamíferas tenemos los prototerios o Ujú, monotremas ujú, que tienen la cloaca, en donde el conducto urinal y el conducto reproductor están conectados a esta cloaca. ujú, En cambio, en los metaterios tenemos el conducto reproductor, que es doble, y el conducto urinario, ujú. que van distinguidos del conducto fetal, perdón, fecal, Fecal. fecal. Y en el caso de nosotros, tenemos el conducto reproductor, que es simple, Ujú, el conducto urinario y el conducto fecal, que están distinguidos. Es bien curioso, pero para asegurar, por ejemplo, la fecundación del equidna, el equidna tiene un pene que se abre como en cuatro bracitos, así como ya. que tuviera cuatro Ujú, cabezas. Y en el caso de, por ejemplo, los canguros, tienen un pene que se abre bifurcado para tratar de apuntar para todos lados, ujú. para Co- fortalecer la fecundación. ujú. Y decir algo mejor me cae.
Y esto va a marcar un punto de inflexión que tiene que ver con el amamantamiento. Ujú, Cada vez más se ha llegado a la conclusión de que la leche materna es el más ujú, potente eh, encuentro entre la salud de un recién nacido y su entorno. Es decir, todo lo que tiene que ver con los ujú, anticuerpos, las alergias, incluso hace algunos años, como 12, 15 años, se descubrió de que los nacimientos por parto normal, en el, en el minuto en que el bebé va naciendo y el estrés lo hace tragar líquido amniótico, que también contiene bacterias, o sea, contiene flora, no mm, bacterias, contiene flora que le permite activar el meconio, eh, su primera caquita, ujú, y también previene el desarrollo de alergias. Y esto se complica ujú, porque cada vez en Chile se han multiplicado y están, pero a la orden del día, las cesáreas. ujú, O sea, nosotros hemos intervenido en un proceso que es natural y el niño no nace despierto, nace durmiendo, ujú. porque está anestesiado. Correcto. Y él no produce todo este intercambio en la primera flora. Y eso está afectando a la salud y sobre todo lo que tiene que ver con alergias del tipo alimenticio. Claro. Eso va muy de la mano. Al punto de así que, por ejemplo, en la clínica alemana ya hace varios años vienen tomando todo este líquido amniótico que sale, lo pasteurizan y se lo dan antes de la primera comida, antes Ujú, del calostro, se lo dan a los bebés. igual. Y activan su flora intestinal. Claro, no es barato, no es barato, pero ya se dan cuenta de que es muy benéfico. Ahora el Ujú, problema es que para los obstetras ya. la, la cesárea es muy cómoda, Así es. porque un parto puede llegar a las 2 de la mañana, en cambio la cesárea la programan el día viernes a las 12 hasta las 6 se va para la casa o pasa el fin de semana para que la vayan a ver en la clínica. Todo cuadra muy bien, Sí, pero ahí hay algo que es importante. sí. Bueno, el amamantamiento con todo lo que tiene que ver del apego, los aromas, el desarrollo del cariño, y se produce en la ballena, es bien curioso, porque las ballenas no tienen pezón Ujú. que sea succionable, entonces ellas van liberando la La leche leche. y el bebé la va tomando desde ahí mismo, o sea, pega nomás, Ujú. es como que fuera un dispensador. Como algunos aviones, ¿te acuerdas? Que se le cargan combustible en Ah, el claro, aire. en el aire. Y aquí tenemos el ornitorrinco, que el ornitorrinco no posee pezón, Ujú, por lo tanto, esta es toda una zona láctea ujú. en donde suda la leche y los bebés la van lamiendo desde ahí. El equidna hace lo mismo. Y bien, bien particular, muchas culturas, cuando al cazar dejan huérfanos, Mm, lo adoptan y los amamantan. sí, hoy en día está prohibido. Acá por lo menos en Chile. Está prohibido amamantar animales. No, amamantar a otro niño que no sea el tuyo. Ah, Sí. ya, eso no lo Sí, sabía. sí, sí, sí. A nosotros nos dijeron, cuando nació Colette y todo el cuento, nos topamos con personas que no podían amamantar, porque no tenían buena leche ni salida. Entonces alguien propuso, oye, yo le puedo dar. No, 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 está prohibido. Dijo. Ah, ya. Yo lo que sé es que hay una gran cantidad de enfermedades que se Ah, transmiten a yo través creo que por de la eso tiene que leche, ser. como entre ellos, por ejemplo, el SIDA. Por eso, yo creo que por ahí va la cosa. Claro, entonces, claro, sanitariamente, porque uno puede, o sea, no uno, sino que mujeres que están produciendo leche pueden donar leche y Y, la pasteurizan. sí, y existían, a principios del siglo XX, lo que se llamaba hermanos de leche. Claro, Que entonces era algo normal. era normal Era que, normal. claro, que ponía una guagua en cada pechuga y lo Correcto, hoy alimentaba. en día no. No, bueno, por razones sanitarias, pero Ujú, sí uno puede donar la leche ujú. y ellos la pasteurizan, pero eh, tienen protocolos bien estrictos, o sea, Sí, tienen que ir a sacarse la leche en el lugar, correcto. lavarse delante de la enfermera y seguir ciertos Protocolo. protocolos, claro. Pero eso se puede hacer y algo que está muy valorado porque no hay nada mejor que la leche materna. Nada. Y de hecho, esto de la lactancia ha, ha golpeado tanto la humanidad que se ha transformado en un tema visual, Ujú, estético. Estético, si la vida te da ujú. limones, llámalo, y ahí está Sí, el doctor haciendo
su promoción, Sí. ¿cierto? Y es la inversión que hacen muchas personas que se van a dedicar a algo que tiene que ver, como por ejemplo con la televisión, el Mm, modelaje, en fin. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con el cáncer mamario. mamario. Ha sido noticia de que más de la mitad de las mujeres está atrasada en hacerse su mamografía. Sí. Y hay una ley que les otorga un permiso especial. Mm, ¿Ya? Ahora nosotros con la próstata vamos por ahí, pero estamos hablando de esto. sí. El tema es que también forma parte de algo que llevamos adelante. Imagínate que las glándulas mamarias son tan importantes y tan relativas a la hormona que nosotros también tenemos. Mm, Y eso es inexplicable desde el punto de vista evolutivo porque los machos tenemos glándulas mamarias. ujú, Y es porque el golpe hormonal es tan fuerte en nuestra vida que incluso nos provoca eso. Y si consumimos hormonas mm, femeninas o algún proclive a la producción de hormonas ujú. femeninas, nos salen, nos crecen. Crece. Ahí no hay nada que hacer. Nada mejor que la leche materna para poder realizar vínculos, incluso, no sé, yo creo que también te pasó que uno cuando le iba a dar Mm, yo a mi hijo sí. la lechita con la Sí. mamadera, uno lo toma y lo acomoda como que le Correcto. estuviera dando pecho, Sí. hasta que Pasa. ya pueden agarrarlo ellas solo, pero uno tiene que hacerlo así porque si no, no le gusta. No le gusta. Sí. El mundo de los mamíferos está marcado por lo que tiene que ver con la enseñanza, la Ujú, aceptación, la guía y todo, y sobre todo adentrarlo en el mundo. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, la disciplina en todos los grupos organizados, hablemos lobos, hablemos, por ejemplo, manadas de búfalo, grupos de elefantes, grupos de ballenas, de delfines, dentro de los mamíferos siempre existe una disciplina en el mundo, en su mundo, una regla implícita que tiene que ver con el funcionamiento del grupo. Y en esta hora yo creo que es sumamente importante pensar en nosotros como grupo cuál es la disciplina nueva, porque claro, todos se llenan la boca con el tema de los portonazos, que son puros cabros que andan mm, asaltando, pero ¿qué es lo que está haciendo la sociedad? ¿Qué hacemos nosotros por eso? Porque le seguimos vendiendo la idea de que el más exitoso es el que tiene más plata, y para un cabro que vive en una población, la única forma de tener plata probablemente que él conozca es salir a robar. Entonces, el éxito tiene que ir enfocado hacia lo que nosotros buscamos para nuestra sociedad, y eso lo aprendemos mirando los animales, en el cual un simple trabajo como comer el doble para llevarle comida al que está enfermo, como lo hacen ujú. los lobos seleccionan a uno para que coma el doble y tiene que llevarle la mitad de la comida al que está enfermo, o que alguno se quede cuidando a las crías, Mm, seleccionado entre ellos. Como si ellos logran hacer algo así, nosotros no vamos a alcanzar algo parecido. Eh, es bien curioso, no somos los únicos que encontramos esto. ujú. Estas conductas erráticas o antisociales se producen, por ejemplo, en los delfines. Ahora, los delfines los expulsan del grupo Ujú. y te vas. Y Y ellos te voy vagan cantando. por ahí, hacen pandillas Ujú. y andan abusando de delfines, le quitan la Sí, comida, violan a algunos, es bien despiadados. sí. Con los lobos también pasa, también expulsan a algunos, los leones. Ujú, Nosotros ahí estamos, no sé, yo no sé hacia dónde podríamos caminar, pero por lo menos tenemos que sentarnos a conversar. ujú. La riqueza del mundo mamífero, con 5 especies de monotrema, casi 300 especies marsupiales, más de 5.000 especies de placentarios, y el más pequeño, que el murciélago escarabajo, Ujú. pesa 2 gramos, y la ballena azul 160 toneladas. Somos realmente plásticos y enormes en este mundo que cada día nos permite expandirnos y expandirnos más, y esperemos que con el suficiente respeto como para poder convivir entre todos. Así es. Buenísimo, buenísimo, buenísimo lo que hemos visto, amigos míos. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya lo saben, a través de nuestro chat de LDP, que va a estar aquí al ladito de nosotros, y nos vamos a estar tratando de contestar en breve. Así que, Sí, pues muchas gracias por la invitación a LDP Magazine y también este genial espacio que está aquí, que es el Play Kingdom, ujú, ¿ah? Ubicado en General Holley 134. Estaba muy bonito, me gustó, yo no lo conocía, hoy lo pude conocer.
es un buen sitio para que después nos sigamos encontrando y a ver si hacemos alguna actividad también abiertas un poco más a la familia, a los niños. Aquí vamos a estar preguntando, Roberto, para que podamos concretar algo. Así es, vamos a empezar a hacer algunas cosas. Como ya lo hemos dicho en el EDP, ya estamos haciendo las tertulias literarias, también entre historietas. Y ahora vamos a hablar también con Andrés, es hacer la otra partita cultural que vamos a tener acá, gracias a la gentileza y el espacio de Play Kingdom, que nos está acompañando y nos va a dar toda esta garantía para que ustedes puedan venir y compartir con nosotros en vivo. Y eso se agradece de verdad. Y ya que estamos hablando de Play Kingdom, les tenemos esta sorpresa, tan recién salidas del horno, estas poleras del equipo Demon Hunter. Así que ya lo saben, si quieren su polera, totalmente hechas acá, porque acá se realizan todos los productos, todas las poleras son realizadas totalmente por la gente de Play Kingdom, así que ya lo saben. Tenemos esto que es más clásico, que es Akira también. Entonces, estos son los nuevos modelitos que están apareciendo acá en Play Kingdom para que ustedes vengan, los conozcan y sean parte de ustedes mismos. Así que ya lo saben, todo esto gracias a nuestros amigos de acá de General Holiday 134 que nos han abierto las puertas y estamos haciendo estas actividades culturales y los días miércoles cuando nos toque con Andrés vamos a estar acá grabando para que ustedes puedan venir también, como les digo, y participar. Ahí les vamos a estar informando la hora, justo cuando vamos a salir, para que puedan venir acá a tomarse un cafecito, acompañar, hacer preguntas y nosotros felices. Así es, también hay muchos juegos porque también hay ludoteca acá donde también ustedes se pueden divertir. Pero la idea es que aprendan jugando. Así que por eso estamos acá nosotros para tratar de aportar con un granito de arena. Así que eso. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Hola amigos de LDP Magazine, aquí nos estamos acomodando en medio del frío y de la lluvia. Está muy rico, ¿cierto? Está helado. Muy... Que se vaya el invierno luego, la verdad quiero que se vaya, chao. No somos amigos del... No nos gusta mucho no nos gusta el hielo para nada. nada. Lo que queremos hacer la invitación es que ahora, a finales de septiembre, comenzamos con los talleres literarios en Play Kingdom, así que van a estar todos invitados. Las inscripciones ya están directamente, ustedes pueden hacerlo a través de ldpenvivo@gmail.com. Por ahí ya empiezan a hacer las consultas del caso, cuánto va a costar, cuánto es el tiempo de duración y qué es lo que vamos a ver en él. Una pequeña producción. En este taller ya vamos a enseñar a escribir, es un taller de creación, fantasía y ciencia ficción, pero coherente, que haya coherencia en la historia, saber escribirla bien, buenos personajes, buenos diálogos, buenas historias. Tratar de llevar a eso, de enseñar a escribir de una manera, no sé si profesional, pero bien, a la persona que te interesa. Así que ya lo saben, estamos viendo la fecha, yo creo que podría ser los días martes o ¿qué día martes? Los días martes ¿sí? Me parece muy buen día. Perfecto. Entonces ya lo saben amigos míos, acá con nuestro querido Armando Roselot va a estar a cargo de estos talleres, así que no se lo pierdan, totalmente imperdible principalmente para aquellos que les gustan las letras, quieren aprender de verdad, así que no hay nadie se llama mejor calificado que nuestro amigo Armando y también con Marcos Fabián Cortés, que también vamos a coordinar entre ambos, porque la cosa es que sea algo una escuela, entonces nos vamos a ir formando de a poquito y esto comenzamos a finales de septiembre. ¿Por qué ustedes eran? Porque a mitad de septiembre se nos corta, todo el mundo se va a la fonda y Chile pierde a sus habitantes, son abducidos, mejor que el chasquido de Thanos. Exactamente. Y después vuelven pasados esa fecha. Así que ahí lo vamos a estar esperando. Lo esperamos. Así que se les quiere. Nos vemos. Bye. Ya amigos, así estamos finalizando el programa de hoy. Andrés, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un mes más, acá en los miércoles culturales con Andrés y también que está Andy. Hola Andy. Así que nos estamos viendo. Se me cuidan. Adiós. Chao, chao.